Sí, nuevamente gracias, reverendo Juan Carlos, y a todos los que tienen tanto el soporte técnico como la presentación, y a nuestro conferencista que nos va a llevar a cabo, el reverendo diácono Carlos McCoy. Es una buena iniciativa que ha partido desde las regiones, desde las iglesias locales, el tener este cursillo. Y verdad, alentamos a que siga desde nuestras misiones, desde nuestras parroquias, este deseo, este anhelo, no solo sobre la palabra en este mes de septiembre, sino que sea durante todo el tiempo. Así que muchas bendiciones, que sea estos próximos días miércoles a las 8, un encuentro con la Biblia, pero que todo el énfasis lo subrayemos durante este mes de septiembre. Acá junto con Sandra, mi esposa, estamos de camino, pero seguro que muchos se van a conectar a este momento de enseñanza, de el aprendizaje, y algo muy puntual que estamos remarcando todo este mes: lee tu Biblia, lee tu Biblia. Gracias. Entonces, sin más, le doy la posta a nuestro hermano, el reverendo Jerry. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy. Es mi duda, tú me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Tú
buenas noches, estimados hermanos. Vamos a dar la bienvenida en esta noche al reverendo Charles Arthur McCoy. Él tiene una maestría en divinidades y en religión en el seminario en California. También ha sido misionero y profesor de inglés, ¿no? Y actualmente es ministro ordenado como diácono en la Catedral del Buen Pastor desde el 10 de enero del 2021. Buenas noches, reverendo McCoy. Adelante con la conferencia. Gracias. Oremos. Dios omnipotente, gracias por este tiempo que tenemos delante de ti y con su pueblo. Ojalá, Señor, que me da toda la palabra por esta noche y que aprendimos algo de tu santa palabra en esta noche, en tu santo nombre, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esta noche vamos a hacer un repaso a la obra de Ministerio Raimundo Ramos Dávalos, lo cual dame la permisión para hacer un resumen de esto. Y la próxima diapositiva, por favor. Yo no tengo eso. La inspiración y canonicidad. Aunque relacionados, son dos conceptos diferentes. Inspiración es el origen divino. La canonicidad, reconocimiento por parte de la Iglesia. La canonicidad es la calidad que posee un libro por el hecho de estar en el canon. Son canónicos porque están inspirados y no al revés. La próxima, por favor. El origen del término Biblia, la palabra Biblia, deriva del vocablo griego, biblón, que significa los libros. Este vocablo griego deriva de la ciudad Biblos, un puerto comercial del Mediterráneo oriental donde se compraban papiros y otros materiales necesarios para escribir. La Biblia es única, escrito en un periodo de 1600 años, escrito por más de 40 autores, reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, políticos, eruditos, etc. Escrito en 3 continentes, Asia, África y Europa. Escrito en 3 idiomas originalmente, hebreo, arameo y griego. Pero, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios revelado a los hombres e inspirada en forma escrita, en palabras de hombres. Biblia, libros biblios o biblioteca divina. Jerónimo en el siglo IV dijo. El Antiguo Testamento, o Tanakh en hebreo, contiene 22 libros. ¿Por qué 22? Es que la manera que le han numerado, pero es igual a lo mismo número realmente que tenemos, que han dividido diferente. El Antiguo Testamento católico tiene 46 libros. El Antiguo Testamento evangélico tiene 39 libros y el Nuevo Testamento contiene 27 libros en ambos casos. ¿Existen 2 libros, P? No. Existen diferentes versiones. La Biblia Católica Romana tiene 73 libros. Las Biblias evangélicas tienen 66. Pero de nosotros, los anglicanos en particular, tenemos los mismos libros intertestamental que tiene la Biblia romana católica. La diferencia está en los libros deuterocanónicos.
¿Qué es el canon? La palabra canon viene de la raíz que significa caña. En hebreo es gané y en griego es canon. La caña se utilizó para medir y eventualmente llegó a tener significado de norma, regla de fe, la norma por la cual hemos de evaluar y medir. Eso que dijo Orígenes. El canon bíblico. Cuando hablamos de los libros canónicos, nos referimos a aquellos que entendemos tienen autoridad divina y que comprendan nuestra Biblia. El pueblo de Israel, el receptor del Antiguo Testamento, fue el pueblo de Israel. La escritura para ellos tiene 3 partes y la principal es la Torá, la ley. Algunos judíos dicen que allí está la principal revelación. La historia bíblica de los judíos palestinos y los de Alejandría. Los palestinos, a un lado, la Torá eran libros santos. Habían disputas acerca de los otros libros. No había una lista oficial de los libros santos. En Alejandría, la comunidad más importante de judíos, el rey Ptolomeo II, en los años 285 hasta 246 a.C., traducción del Antiguo Testamento, versión de los 70. Se le llaman Septuaginta griega de los 70. Una hipótesis. Había 2 colecciones del Antiguo Testamento, uno amplio de los 70 y uno breve, Veritas Hebrea. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y de la desesperación del sacerdocio levítico, los fariseos delimitaron el canon según sus principios, tomando en cuenta también la polémica con el cristianismo y con las sectas. El problema de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, aunque sea es muy probable que los escritores del Nuevo Testamento hicieran algunas alusiones a los libros apócrifos, lo notable es que no se refieren a ellos como escrituras. La versión siriaca, quizás la más antigua, después de la griega, no contiene los libros apócrifos. Agustín les atribuyó una canonicidad secundaria a los libros apócrifos, en contraste con la canonicidad primaria de las escrituras. Motivo probable porque eliminaron los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. 1. No hubo quien ratificase el carácter inspirado de los escritos más recientes después de Esdras. Y segundo, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y del fin del sacerdocio levítico, los fariseos llegaron a tener una hegemonía absoluta. Fueron ellas quienes excluyeron algunos libros del canon, porque afirmaban que un libro no es sagrado si no está escrito en hebreo y sobre el suelo de palestino. Tal vez los verdaderos motivos fueron que los rechazan porque los fariseos tenían hostilidad hacia la dinastía macabea, considerada usurpadora de la dinastía davídica, lo que explica la exclusión de primer y segundo macabeos. Y la controversia con los cristianos, porque la iglesia aceptó la versión alejandrina y de los 70, que los incluya.
La decisión oficial vino a la escuela de Yabne, por los años 95 hasta 100, que sacó del canon judío esos 7 libros sagrados. El canon del Antiguo Testamento y la Iglesia primitiva recibió el canon del Antiguo Testamento de la tradición judía, pero no se trataba de un canon cerrado, que todavía no existía. La recepción se realizó de modo espontáneo y natural. La Septuaginta versión de la 70 y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es testigo del uso sistemático de la Septuaginta en la educación, predicación y apologética de los primeros creyentes. Es importante señalar, además, que en las Santas Escrituras cristianas también hay citas y alusiones a las adiciones deuterocanónicas de la Septuaginta. Y si puedes ver las referencias acá, no voy a leer todo. En la Alejandría era común el uso de apócrifos. Y el Nuevo Testamento también contiene referencias o alusiones a libros que ni siquiera se encuentran en la Septuaginta. Los primeros cristianos usaban la Septuaginta. La Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento usada en el Occidente por los judíos de habla griega, traducida gradualmente en el siglo IV a Cristo. Jesús conocía la Septuaginta y los apóstoles, Pablo y los discípulos la usaron. La 70 o Septuaginta estaba en griego igual que el Nuevo Testamento y los judíos terminaron rechazándola por su uso cristiano. El Nuevo Testamento cita en el Antiguo Testamento 373 veces, 90% de las veces de la Septuaginta. El periodo intertestamentario, durante el periodo intertestamentario, se escribieron por lo menos 14 libros que no cumplen con los requisitos del canon y fueron llamados deuterocanónicos por el Concilio de Trento en 1546. 11 de estos 14 libros deuterocanónicos del griego, un segundo canon, se adicionan al Antiguo Testamento en las Biblias católicas romanas. El primer y segundo de Esdras, Tobías, Judith, suplemento de Esther, Sabiduría, Eclesiástico, primero y segundo Macabeos, Baruch, el canto de los 3 jóvenes, la historia de Susana, Bel y el dragón, y la historia de Manases. No confundir con apócrifos, oculto y oscuro, y donde el término oculto tiene que ver también con el origen gnóstico de muchos de esos libros, especialmente los escritos después de 150 después de Cristo. Los deuterocanónicos, Sixtus Senensis, en 1566, tenemos Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, las Siricides, primero y segundo Macabeos, y los fragmentos de Daniel, capítulo 13 y 14, y Esther, capítulo 10 del verso 4 en adelante. En cambio, los apócrifos eran escondidos, no inspirados, menor valor y falso. Es en cambio muy diverso de los deuterocanónicos. Característicos de los apócrifos.
Sus autores se ocultan detrás de seudónimos y permanecen anónimos. Tienen afinidad con los libros sagrados en el argumento o en el título. Se presentan como continuación o complemento de las escrituras, pero no eran. Algunos son libros ocultos o secretos y son solo para privilegiados en quotaciones. Se refieren a la literatura judía y cristiana extra bíblica. Otros son gnósticos. Y la historia del canon del Nuevo Testamento, la Iglesia ha unido los escritos que a su juicio nos transmiten el testimonio de los apóstoles sobre los hechos y las enseñanzas de Jesús, y aquellas que recogen las instrucciones dadas por los apóstoles para la constitución de la iglesia naciente. Jesús y los apóstoles reconocieron el Antiguo Testamento como escritura inspirada y el misterio pascual como su cumplimiento. Libros del Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento provienen de la predicación apostólica. Se escribieron entre los años 50 y 100 de nuestra era, y sobre su canon ha habido una tradición constante. Después de la muerte de Juan, último apóstol, cesó toda la revelación pública. Los apóstoles y Pablo eran el canon viviente, ya que plasmaron la fe, la vida personal y comunitaria de la iglesia primitiva. El canon del Nuevo Testamento, la autoridad del Nuevo Testamento desde muy temprano en la vida de la iglesia, ya existían originales y copias de las cartas de Pablo y de los evangelios. A esto se fueron añadiendo los otros escritos, las cartas de Juan, Pedro, Santiago y Judas, terminando con la tercera de Juan y el Apocalipsis, que fueron los últimos dos en inscribirse entre 95 y 96 después de Cristo. Los criterios, muy importantes. ¿Cuáles son los criterios de la canonicidad? Primero, externos: apostolicidad, antigüedad y aprobación apostólica, ortodoxia. Eclesiales: recepción en comunidades, uso litúrgico, aprobación por autoridad eclesiástica. Y internos, ofrecidos por el libro mismo, experiencia neumática de la iglesia. Lo más importante de todo eso es la apostolicidad, su origen atestiguado por una tradición que se remonte al apóstol y así haya sido reconocido por la Iglesia Apostólica. El canon del Nuevo Testamento, fijación del canon. La autoridad del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento se fijó en el año 367, pero hay que dar un ojo a eso también, porque realmente antes, Orígenes, tuve una lista también casi 100 años antes de eso, y eso es lo más recién que conocemos sobre este. En cambio, acá Atanasio en 367, los libros canonizados que se nos han transmitido y que se cree que son divinos y que contienen los 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos. Él fue el que usó por primera vez esta palabra canon.
Como hemos visto, estos libros ya eran conocidos como tales, muchos de ellos desde el siglo II y III al año 140 hasta 280 después de Cristo. El canon del Nuevo Testamento no fue fijado por ningún concilio o iglesia, sino que fue formado por los libros aceptados por la iglesia cristiana en general y por su uso común en la vida de las comunidades. Otro tipo de literatura, los escritos patrísticos, escritos cuyos autores son genuinamente los discípulos de los apóstoles hasta el siglo IV. Ninguno de ellos afirmen que están escribiendo inspirados igual como el Nuevo Testamento, ¿no? Eran diversos, pero están válidos para leerlos. Versiones de la Biblia. Entonces, hoy día, ¿qué tenemos? La palabra versión viene del verbo verter, que significa traducir de un idioma o otro. La Septuaginta, la versión de la 70 en 250, la Vulgata latina en 400 después de Cristo, la Biblia alfonsina en 1280, la famosa Biblia de Gutenberg en 1456, la Biblia de Oso en 1569. Y además, hoy en día tenemos versiones contemporáneas, la Biblia Nácar Colunga en 1944, la Reina Valera en 1960, la Biblia Latinoamericana en 1972, la Biblia de Jerusalén en 1973, y Dios habla hoy, versión popular, nueva versión internacional, la traducción en lenguaje actual en 2002 y la Biblia Reina Valera actualizada en 2010. La Biblia, cualquier versión que usamos, tenemos que acordarnos que la Biblia es palabra de Dios. La iluminación siguiente, eso. Iluminación, revelación y inspiración. Siervo de Dios, iluminados por el Espíritu Santo, recibieron revelaciones de Dios y luego inspirados por el propio Espíritu, escribieron los libros de la Biblia, aunque el estilo y la expresión es humana, y eso es muy importante acordar que la expresión es humana y las palabras, los conceptos y los principios son divinos. La inspiración verbal y plenaria. ¿Qué significa eso? Verbal. Dios dirigió a los autores de la Biblia de tal forma que todas las palabras que fueron usadas fueron guiadas por Dios e inspiradas por Él, pero no en un sentido autodidáctica o didacta, sino que inspirado, pero fueron en palabras de su cultura y su era. Plenaria. Plenaria significa completa inspiración como término opuesto a los puntos de vista que afirman que solo hay una parcial inspiración en la Biblia. E infalible en el sentido de ser precisa e inmune a todo error. Entonces, podemos confiar realmente en esta palabra que tenemos, en estos 66 libros. Símbolos de la Biblia. La palabra es el pan que nos da fuerzas. La palabra también es la miel que alegra nuestros días. La palabra es la leche que alimenta nuestro amor. La palabra es la espada que nos da la victoria. La palabra es la luz que nos guía en la oscuridad.
El mensaje central, por supuesto, es nuestro Salvador y Redentor Jesús. El Antiguo Testamento, todos los libros, todos los profetas le han anunciado y prometido Jesús como Mesías nuestro. En el Nuevo Testamento viene la tierra y nos salva muriendo en la cruz. Jesús era encarnado y realmente venido y vivido una vida perfecta para nosotros y sacrifició su vida para nosotros. Lo que la Biblia produce, si usamos el Salmo 19, versículos 7 a 11, le dice la fruta que nos damos. Nos da la nueva vida, nos da sabiduría, alegra el corazón, da luz a los ojos, nos da la confianza y nos hace ricos. Nos alimenta, nos amonesta y nos premia. Entonces, tenemos que estar en esta Biblia cada día para tener este pan que es eternal, que el central mensaje es de nuestro Señor, el Mesías Jesús. Gracias por escucharme y vamos a tener un tiempito para hablar después de la canción, pienso, ¿ya? Palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida. Aún allí tú estás y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser. Bien, hermanos, hemos escuchado la exposición del reverendo McCoy. Ahora les vamos a repartir en grupos para desarrollar una pregunta por grupo. Una pregunta por grupo se va
se va a repartir y el reverendo reverendo Juan Carlos Marcés es el que va a formar los grupos. Al grupo número 1. Son 6 preguntas, ¿no, Jerry, por grupo? Sí, hay 6 preguntas y uno va para cada grupo. No, o sea, las 6 preguntas es para los 6 grupos. Ah, sí, perdón, sí tienes razón. Las 6 preguntas son para los 6 grupos. O sea que si lo podrían tomar ahí, para pasarle por WhatsApp. Por favor, lean los hermanos para que le tomen una foto, pues, ¿no? Que le tomen una foto. Una luz.